La historia del poder legislativo mexicano durante los últimos 60 años es una muestra más de la decadencia del Partido Revolucionario Institucional. En las últimas dos legislaturas, este partido, que por años presumió su aplanadora, tiene los peores índices de representación en las dos cámaras que permiten respaldar o bloquear el proyecto del gobierno en turno. Aunado a la disminución de votos, las rupturas internas han terminado en renuncias de senadores y diputados que se han sumado a bancadas de otros partidos. El PRI durante años fue mayoría en ambas cámaras. Eso le permitió a los presidentes en turno, tanto a los de su partido como a los del Partido Acción Nacional, contar con un legislativo que aprobó leyes de madrugada, en fines de semana o días festivos. Pero a un año de las elecciones en las que se renovarán a 128 senadores y 500 diputados, el PRI figura más como un partido satélite, es decir, que depende de las alianzas para mantener una relevancia. Actualmente, en la Cámara de Senadores, el PRI cuenta con 10 representantes, lo que lo coloca al mismo nivel que al Partido Verde Ecologista de México y por debajo de Movimiento Ciudadano. En diputados tiene 70 representantes, convirtiéndose en la tercera fuerza. En las últimas dos legislaturas, en ambos espacios, el PRI tiene los peores niveles registrados desde 1960, de acuerdo con una revisión hecha por Sin embargo. Estos números coinciden con el triunfo del partido Morena en 2018, con la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI y la posterior alianza que conformó con el PAN y PRD. En las legislaturas 64 y la 65, que es la actual, el PRI logró tener en el Senado 14 y 10 representantes y 50 y 70 en diputados respectivamente. Esos números contrastan con las legislaturas que corresponden al regreso del PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, que son las de 2012-2018. En ese primer periodo llegaron a ser 212 diputados y 52 senadores. Esto significa que de 2012 a 2021 el PRI perdió el 80% de su representatividad en el Senado y el 67% en la Cámara de Diputados. Aunque hubo periodos de pequeñas crisis de representatividad, esos son los índices más bajos del PRI. Primero, en la Cámara de Diputados, desde 1962, cuando la Cámara estaba compuesta por 400 escaños, el PRI siempre fue mayoría. En ese periodo, hasta 1985, la cantidad de diputados priistas tuvo un crecimiento del 64%, al crecer de 176 a 289. Desde entonces hasta 2018, el crecimiento se mantuvo. Ya con una Cámara compuesta de 500 representantes, el PRI llegó a tener hasta 320 diputados en 1991. En 2006, tuvo una crisis en la que bajó a 106, pero se recuperó en la siguiente legislatura en la que tuvo 242. En la Cámara de Senadores, al ser una cámara con menos espacios, el poderío del PRI fue más palpable. De 1962 a 1991, el PRI tuvo el control de casi la mitad del Senado con legislaturas con 60 curules, pero después de 1993, tras la reforma que incrementó a los senadores de 64 a 128, el poder del PRI creció en legislaturas en las que tuvo hasta 95 senadores. La debacle inició en el año 2000, cuando pierde por primera vez la presidencia de la República. En ese año obtuvo 60 puestos y 3 legislaturas después se redujo a la mitad. Tuvo un nuevo aire con Peña Nieto hasta ahora, que es una fuerza minúscula.